Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast de Wowplay, un espacio en el que celebramos la creatividad, la curiosidad de los niños y hablamos del aprendizaje desde el juego. Estás escuchando a Estefanía, hoy me ha tocado a mí, y hoy nos acompaña Alba Prieto para hablar de crianza en positivo. Además es un episodio bastante especial porque es el primero que grabamos desde el taller de Wowplay, así que hemos traído una invitada que está a la altura. Alba es psicóloga, neuropsicóloga, especializada en neurodesarrollo y nos va a contar un poco más a qué te dedicas, Alba. Bueno, pues muchas gracias por invitarme al taller y estar aquí este ratito contigo. Yo soy psicóloga, me dedico a la práctica clínica, pero también a la rehabilitación neuropsicológica, sobre todo en niños. Y bueno, pues veo también a adolescentes, adultos, bueno, ahí estamos. Actualmente trabajo en el Ayuntamiento de Madrid con chavales que tienen fracaso escolar, absentismo y bueno, pues ahí estamos. Pues bienvenida, Alba. Alba, queremos desde Wowplay, claro, a nosotros nos encanta que aprendan jugando, tal, y queremos entender un poco por qué se habla tanto ahora de la crianza en positivo. Uh-huh. Y cómo podemos ponérselo fácil a los padres que nos están escuchando, ¿no? ¿Qué es esto de la crianza positiva? Pues la crianza positiva es un modelo educativo que se basa en el respeto al menor, pero también en la implicación y su propia colaboración en su desarrollo, ¿no? Antes se creía que era el adulto quien tenía que convertir a esa persona en adulto propiamente dicho y en cambio la crianza positiva lo que viene a defender es que sea él el que junto obviamente con el adulto pues aprenda a tomar las mejores decisiones, a tener una buena autoestima y autoconcepto, a tener más empatía, bueno, en fin, al final a que alcance un bienestar psicológico mayor y que no sea el adulto el que lo haga todo, ¿no? O sea, que de alguna manera hay que mantener el respeto en todos los derechos del niño, pero también, bueno, pues entender que él puede, ¿no? Descubrir el mundo y debe descubrir el mundo bajo su propia óptica. Claro, y respetando siempre, ¿no? Es el desarrollo que ellos traen y el ritmo que ellos traen. Exacto. ¿Cuáles serían los beneficios de esta práctica? O sea, ¿cuáles son los beneficios? Pues los beneficios de esta práctica es que ellos alcanzan sus metas o sus logros de una mejor manera, sin la necesidad de la aprobación del otro, son personas más empáticas, están centrados menos en sí mismos y también en los demás, tienen una mejor empatía. Eso para funcionar en sociedad es fundamental, claro. Exactamente, muchísimo más éticos. En fin, y mejores habilidades cognitivas también, o sea, el cerebro se desarrolla de una manera mucho más fuerte. A nivel práctico también, por ejemplo, alcanzar metas, tener un poco claro lo que quieren, saber conocerse, autoconocimiento, o sea, sí. Ahora, ¿por qué es tan difícil practicar esto? ¿Por qué nos cuesta tanto? Pues esta es una muy buena pregunta. Lo primero es porque muchos padres vienen con las mochilas cargadas, ¿no? Y entonces, bueno, sería interesante que también ellos revisasen su propia historia, ¿no? Para entender la narración, darle una cierta coherencia y así poder vincular con sus hijos de una manera distinta. También muchos han sido educados en un estilo más autoritario o en la sobreprotección, entonces son modelos pues, que tienen ciertas limitaciones. Que inhabilitan un poco, ¿no? Ese desarrollo. Exacto. Que estamos intentando respetar. Exactamente. Entonces, bueno, es complicado, pero se puede, sí que se puede. ¿Qué pautitas podemos dar un poco para entender, oye, mañana quiero arrancar a empezar a mejorar mi práctica, ¿no? O mi relación con mis hijos? ¿Cómo puedo empezar a ejercitar este tipo de crianza? Claro. Pues lo primero que yo les diría a los padres que nos estén escuchando
y a las madres es que tienen que conocer los hitos del neurodesarrollo, es decir, en qué momentos ciertos comportamientos son normales por la edad que tienen y en qué momentos no lo son. Y también les diría que es interesante que entiendan cómo funciona nuestro cerebro, porque, por ejemplo, en la corteza superior, o sea, el cerebro más superior, que es uno de los cerebros que tenemos, en los niños todavía no está desarrollado, es decir, hasta bien entrados los 20 siguen desarrollando esas facultades. Entonces tienen que entender que cómo funciona el cerebro y en qué momentos es normal un comportamiento y en qué momentos no lo es. No es lo mismo un miedo con 10 años que un miedo con 3, o una rabieta con 4 que una rabieta de un adolescente de 14. Claro. Vale, entonces, esto ya, deberes para los padres, tenemos que entender cuáles son estos hitos del desarrollo, ¿no? Unas pautas de desarrollo. ¿Qué más podemos sugerir, poner en práctica desde mañana? Pues a raíz un poco de eso, de conocer cómo funciona el cerebro, hay un tip o un consejo muy muy práctico o una estrategia que es la de conecta y redirige. Con esto me refiero a que tenemos dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio derecho es el más emocional, el de la comunicación no verbal, y el izquierdo es el de la lógica y de la razón. Entonces, si yo a mi hijo le hablo solamente desde el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio más adulto, ¿no? Por así decirlo, claro, efectivamente, van a rebotar. Pero si en cambio yo ante una situación, y esto seguro que muchos padres se identifican con ella, no me quiero ir a dormir, no quiero irme a dormir, no me voy, pues ahí en vez de decir, venga, oye, a la cama, que aquí ya no tienes nada que hacer, que mañana tienes clase, lo suyo sería que conectes primero el hemisferio con el hemisferio derecho. ¿Esto qué quiere decir? A mí me gustaría que te quedases mucho más, estas situaciones me exasperan, pero se me ocurren un montón de cosas que podemos hacer antes de irnos a dormir mañana. ¿Te parece que mañana te las cuente, que ya ahora ya es tarde? O sea, de alguna manera hay una conexión emocional de hemisferio a hemisferio y luego ya le redirijo hacia donde yo quiero. Pero si entro desde ese lado... Cada uno desde una... A ver, si te he entendido bien, entonces esto es un poco... Lo típico es, pues yo espero que tú como niño te comportes como tiene que ser, ¿no? Porque esto es así, y cuando yo digo que hay que irse a la cama, tienes que ir a la cama, ¿no? Claro, ahí está. Nosotros esperando que ellos se comporten directamente como adultos, ¿no? Entonces, si te he entendido bien, no. Somos nosotros los responsables de bajar un poco a la mente del niño. Claro, hombre, a mí tampoco me apetece irme a la cama, pero fíjate, tal. Y de ahí llevarle a ese comportamiento un poco más adulto que estamos esperando de ellos, ¿no? Efectivamente, porque no hay que olvidar que están en desarrollo. Claro, son pequeñas. Claro, todavía se están desarrollando, entonces necesitan. Y es interesante por dónde les entramos. O sea, no es lo mismo entrarles desde la lógica y de la razón, que tú lo ves como adulto, lo ves claramente, pero ellos no lo ven, y además es que lo están sintiendo así. Entonces, si no recoges de alguna manera esa emoción o esa sensación que está sintiendo el niño, estás negando o invalidando una parte, y al final se va, o sea, la idea es que se integren las dos partes, ¿no? O sea, la idea del cerebro pleno, que podría ser la segunda pauta que pudiésemos dar a los padres, que se interconecten los dos hemisferios para que ante las situaciones, pues una situación traumática, es decir, pues yo qué sé, han visto un accidente o un perro viene corriendo y se asustan, entonces se parapetan detrás de mamá o de papá, pues en ese caso lo que sí que se podría hacer es lo mismo. ¡Qué susto! ¡Qué miedo! ¡Madre mía, cómo ha venido ese perro! A mí yo también me he asustado, pero bueno, ya has visto que luego mamá te ha cuidado, te ha protegido y nos hemos acercado tranquilamente al perro y le hemos acariciado el lomo y no ha pasado nada. Entonces integramos la información de un lado del hemisferio con la del otro y el cerebro se desarrolla muchísimo mejor, si no corremos el riesgo de que al final no entiendan determinadas situaciones que les pueden pasar en su vida. Claro, en este caso es importante, entiendo que te hayas asustado con el perro, ¿no? Entonces, esto, incluso aunque nosotros no nos asustemos, si son ellos solos, sé que lo estás viviendo, es real, ha pasado. Exactamente. Es que es verdad, pues un perro a lo mejor puede si no está familiarizado o lo que sea, puede causar mucha impresión, ¿no? Entonces, claro, es no lo típico, o bueno, lo típico, lo que se solía ser de, no pasa nada. Exactamente. No tienes por qué preocuparte del perro, eso es una tontería. Exactamente. La clásica, eso es una tontería, ¿no? Exacto.
como pasa también en los colegios, ¿no? Que puedan estar sufriendo una situación que, bueno, pues no sé, de bullying o de acoso o similar y, bueno, no, es que son cosas de críos, no, déjalo, no, ese niño se está sintiendo así y hay que, más allá de, por supuesto, investigar qué es lo que pasa, pero sí que haya una conexión entre, pues cómo te sientes, cómo lo estás viviendo y qué explicación podemos dar desde el cerebro adulto, cómo podemos integrar esto. O sea, al final es hacer los recuerdos implícitos en explícitos. O sea, hay una explicación a lo que estás sintiendo. Claro, y en ese momento en el que decimos, vale, esto es real, lo estás sintiendo, lo estás viviendo, y ahora hay que ejercitar esa parte de sacar un comportamiento que te ayude a enfrentar esa situación, ¿no? Un comportamiento a lo mejor, pues eso, más adulto, más que te dé más independencia, más libertad. Claro. Entonces, ahí, o sea, ¿cómo llegamos ya a ese punto, ¿no? De pedirles, de ejercitar esa parte un poco más... Claro, pues volviendo un poco a la línea de antes, de entender que por supuesto cada etapa va a requerir de un cierto asentamiento, ¿no? De lo que está... pues eso, asimilando el niño, pero sí que es importante acompañarles en ejercitar el cerebro superior, que era como que hemos dicho, el que tarda más es el último en desarrollarse, ¿no? Tenemos un cerebro inferior que es más reptiliano, es el sistema límbico, es el emocional, es el que nos avisa, pues yo qué sé, que si olemos a fuego, pues que salgamos corriendo, ¿no? Bueno, pues acompañarles en ejercitar ese piso superior, como si estuviésemos hablando de una casa, ¿no? En las plantas de arriba, pues por ejemplo, que no les demos una única explicación ante las cosas, sino que, pues, o el típico de porque yo lo digo y ya está, y porque soy tu padre y yo lo digo, pues no, que sea también mira, pues es que detrás de esta negativa o de esto hay una serie razones. Exactamente, razones, explicaciones. No quedarnos en la inmediatez, sino acompañarle en ese ejercicio, ¿no? Y oye, ¿y esta decisión que estás tomando, cómo lo ves? No, yo te digo lo que tienes que hacer y punto, no. Sino que estimulemos esa toma de decisiones, esa autonomía. Claro, que requiere un trabajo, ¿no? Es lo difícil, porque al final sales del paso un poco con lo fácil, lo que digo yo, tal. Y es que a veces no nos creemos que lo vayan a entender. Yo creo que ahí hay un poco también de nuestra parte de, no, yo voy a confiar en que él va a entender porque esto es la mejor decisión, y si todos estamos de acuerdo, pues ¿por qué no lo va a entender? Claro. Y contárselo, ¿no? O sea, esto un poco ir ejercitando, claro, debe ser un trabajo pues de poco a poco, de muchos años y de todo, y bueno, nosotros los primeros, ¿no? Claro que sí. Alba, siempre que tenemos un invitado o una invitada, le hacemos unas preguntas, ¿no? Entonces, un poco para conocer un poquito mejor a estas personas. Entonces, la primera es, ¿qué aprendiste de tu juguete favorito? O sea, cuéntanos un poco cuál era tu juguete favorito y qué aprendiste de él. Pues mira, yo tenía una muñeca que salgo en todas las fotos con ella. Y bueno, pues de esa muñeca en concreto, que la tengo muy grabada, aprendí el apego, o sea, el vincularme a ciertas cosas, y que incluso la estuve manteniendo durante muchos años, y la importancia pues de cuidar y de no usar y tirar y mil juguetes, ¿no? O sea, yo tenía como mi muñeca y con eso pues me bastaba. Y ahora un poco más de adulta, ¿no? En esa explicación también desde el cerebro más adulto, también el practicar el desapego, o sea, el apego y el cuidado a las cosas, pero también me desapego, ya está, esta muñeca me ha acompañado, ha hecho su labor, y practicar eso, diría eso, yo creo, el apego y el desapego a las cosas también, practicarlo los dos. ¡Qué bien! Y luego, segunda pregunta. Además, claro, es que tú lo vives por tu profesión. Sí. Bueno, los seres humanos tenemos un desarrollo, pues lo típico, ¿no? Vamos a la primaria, a la secundaria, hay gente que coge tal, pero luego cuando tienes que salir y enfrentarte a, digamos, la vida o el mundo laboral, hay, o vivimos muchas veces un desfase. ¿A ti qué fue lo que más te chocó en el momento ese de enfrentar el mundo laboral? Bueno, además de ver, madre mía, la cantidad de años que me quedan por trabajar, además de eso,
entendí, bueno, pues que tenía que adquirir una serie de habilidades que nadie me había explicado o enseñado, ¿no? Sales de la carrera con una cierta idea, pero luego la práctica es bien distinta, entonces como habilidades más de carácter profesional, creo que son importantes y necesarias, y hubiese estado muy bien que alguien me las hubiese explicado. Sí, estaría muy bien empezar a intentar practicarlas, ¿no? Desde antes. Uh-huh. Y luego, por último, si tuvieses la oportunidad de hablar con Alba de 7-8 años, ¿qué le dirías? Pues yo creo que le diría que tranquila, que todo va a llegar, que poco a poco, pues lo que estamos diciendo aquí, que cada hito, cada pasito y poco a poco, tranquilamente. Qué bien, me ha encantado eso, me la traigo a mí Estefanía de 8 años también. Vale, yo ya por ir resumiendo, me ha encantado esta conversación, te agradezco un montón esto porque creo que es súper útil. Y bueno, por ir resumiendo un poco, hemos estado aquí con Alba, que nos ha contado un poco lo que es la crianza positiva y nos ha dicho que es súper importante conocer los hitos del desarrollo humano para poder entender si los comportamientos que está teniendo nuestro hijo van dentro de lo que se considera normal para su edad. Luego nos ha dado una pauta también muy importante, la conecta y redirige, que bueno, nos comentaba que teníamos nosotros la responsabilidad de bajar a la situación que está teniendo el niño, entenderla desde ahí, entonces ya pedirle un comportamiento un poco más adulto y más elevado, ¿no? Uh-huh, hablabas de esta diferencia entre el cerebro más inferior y el cerebro superior, ¿no? Y el izquierdo y el derecho. Y el izquierdo y el derecho, eso es. Entonces, siguiendo esta misma pauta, para que todas esas partes del cerebro estén trabajando en conjunto, la idea es pues ir ejercitando eso poco a poco, ¿no? Uh-huh. Y una de las pautas es dar más de una razón para esto, ¿correcto? Es decir, cuando te pidamos un comportamiento un poco más elevado, es por esto, por esto, por esto, por esto. No porque yo digo, o porque creo que es lo mejor, ¿no? Me parecen pautas fantásticas, yo creo que podemos empezar todos hoy mismo a practicarlas un poquito. Y ya, por último, Alba, cuando esto se nos sale de las manos, es decir, ¿cuándo es el momento que digo, esto ya se me está escapando, es posible que tenga que acudir a un psicólogo infantil? Claro, pues entendiendo que cada etapa del desarrollo es distinta, es verdad que hay indicadores pues que ya nos señalan cuando un comportamiento es digno de llevar al psicólogo, ¿no? Que es, pues yo qué sé, pues las notas. Cuando el rendimiento académico disminuye, o cuando hay un cambio brusco y repentino en la conducta o en el comportamiento de la niña, cuando verdaderamente ese malestar empieza a interferir en las distintas áreas de su vida, pues no quiero ir al cole, no es que este niño pues no me gusta, es que este tampoco, ¿no? Cuando las relaciones sociales se empiezan a ver afectadas, y cuando no hay una causa médica que explique lo que está sucediendo, porque a veces hay una causa médica que lo explica y no es necesario igual la intervención de psicólogo infantil. Entendido. Pues nada, yo estoy súper contenta de haber charlado con Alba, espero que a vosotros os haya servido también de mucha ayuda, y esto ha sido todo por hoy. Os esperamos en el siguiente episodio para seguir profundizando en el mundo del aprendizaje STEAM al más puro estilo maker. Este podcast ha sido patrocinado por Wowplay. ¿Quieres que tus hijos aprendan de una forma divertida y fuera de las pantallas? Wowplay es la solución perfecta. Cada mes recibirás un kit lleno de proyectos relacionados con ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Inscríbete hoy en www.wowplayexperience.com y recibirás tu primer kit en solo 48 horas. No esperes más y comienza a fomentar el aprendizaje divertido en casa con Wowplay.